A ver, ¿qué me dice tu pregunta? Aquí no puede ser. Pues sí, ya no sé. Así lo tiene que ser antes de 3 semanas. Primer control antes de las 12 semanas. Ya. ¿Por qué es importante los controles prenatales? Para evitar el riesgo de alguna mortalidad durante el embarazo, ¿no? Se deviene un 80, un 60%. No es al 100%, porque eso puede ocurrir, a pesar de que tenga todos los controles prenatales, puede ocurrir una complicación al final del embarazo. Por eso es que constantemente se va siguiendo los controles prenatales. Ahora, lo principal cuando viene una embarazada, o sea, a nivel nacional, todas las mujeres, todas, deberían saber cuando se embarazan, tienen que iniciar sus controles prenatales, tienen que venir a hacerles un chequeo, porque hay pacientes o personas que no saben qué enfermedades preconcepcionales tienen y que puede agravarse durante el embarazo. Inclusive hay embarazadas o hay mujeres que se embarazan y ese embarazo está destinado a que cause alguna mortalidad, o que muera el paciente, o que le pase algo malo por alguna patología del modo. Generalmente pueden ser problemas cardiovasculares, pueden ser problemas de cáncer. Hay pacientes con cáncer que se embarazan, pero estando en ese estado, ese embarazo se ha destinado a complicarse o a perderse. Pero lo principal cuando vienen a su control prenatal, ¿cómo sabe que tienen prevenir? Generalmente tienen amenorrea, ¿no? Cuando viene su menstruación, se hace un test de embarazo y viene y vamos a ver hacer el control. Y hay que confirmar ese embarazo, evaluar la edad gestacional. Entre más pronto se haga su control prenatal, se va estimando o se va calculando mejor la edad gestacional. Por ende, la fecha probable de parto también. Como le dije, hay que determinar los riesgos del embarazo, factores por los cuales está iniciando su embarazo. Iniciar un plan para continuar los controles prenatales y americar. Como les dije, hay pacientes que pueden tener patologías y eso puede afectar a la evolución del embarazo, a la evolución del feto o de la madre. Y a esos pacientes hay que hacerles una referencia. Ahora, si está en primer nivel de atención, ustedes pueden hacer los médicos, pueden usar el salud o el primer nivel de atención cuando haga su cero, tienen que saber en qué momento referir. Hay una política de controles prenatales en el Estado, o sea, por el tema del CID, que tiene que tener 6 controles prenatales para que den su dinero, su ingreso, pues, estableciendo de salud. Pero ese es un error que a veces se comete en los centros de salud y no las refieren oportunamente hasta que cumplan los 6 controles prenatales. Pero la paciente amerita ser visto por un especialista o ser atendida a nivel hospitalario en determinada edad gestacional. O sea, no necesariamente cumple con los 6 controles. Entonces, para esto que yo necesito que el control sea precoz, sea periódico, sea completo, extenso y de amplia cobertura. No solamente va a ir con el médico, tiene que ir con el odontólogo, tiene que ir con el obstetriz, tiene que ir con el nutricionista, con la enfermería, o sea, varias repositorios. Entonces, control prenatal. Es el conjunto de actividades dirigidas a la detección de la madre durante el embarazo, el parto, en la historia clínica perinatal, hay una parte, el postparto, el puerperio y la atención del recién nacido. La OMS menciona y comprende todos los aspectos de la salud de la mujer desde el embarazo al parto hasta el postparto. Ahora hay muchas directrices, normas técnicas que tenemos que manejar, ¿no? La de nuestro país puede ser similar, pero no igual a la de otros países. Entonces, la finalidad primero es que tratar de hallar todas esas comorbilidades para que esa paciente tenga sus controles adecuados, para la función adecuada, y que esa paciente está recibiendo tiene que tener un adecuado atención integral en el centro de nivel de atención. Ahora, la mayoría de mujeres
zona urbana son las que más hacen sus controles. Hace años, la mujer de la parte rural no tenía muchos controles, por eso había bastantes abortos, embriones muertos, o partos pretérminos, óbitos fetales, bastante mortalidad en la madre, pero poco a poco está cambiando eso. Entonces se está queriendo igualar a los controles que se hacen a nivel de la parte urbana para que se asemeje a la parte rural. La mayoría de mujeres que tienen sus controles a nivel rural a veces no van por la confianza o porque han tenido alguna complicación o porque simplemente dejan. Y te viene cuando recién ya está complicado, cuando recién se están manifestando algunas complicaciones. Atención de gestante es un término que hay que saber también conocerlo, que viene la paciente y se hace su control en el establecimiento de salud. La gestante atendida es la gestante referida a la primera atención prenatal, que recibe durante el embarazo. Y la gestante controlada es la gestante que ha cumplido su sexta atención prenatal. Obviamente con todo el equipo básico. De atención prenatal reenfocada, una paciente tiene que tener su control idealmente antes de las 14 semanas. Antes de las 14 semanas. Ahora, la frecuencia con la que se va a hacer los controles para una atención mensual hasta las 32 semanas, luego quincenal, luego semanal. Pero acá tenemos que decir que son cada 3 días, ¿no? A partir de las 40 semanas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se puede prolongar más, sí, dependiendo de los factores que tenga, se puede prolongar hasta 42 semanas, si es que no hay algún factor de riesgo. Y puede venir cada 3 días. Obviamente el control va a ser más marginal. Y se considera como mínimo que una gestante reciba 6 atenciones. Ahora, la distribución de esas atenciones puede ser cosa aproximadamente la 22, la tercera, la cuarta, la quinta, como se ha enfocado. Ahora, cuando viene la paciente, entonces quiere decir que la atención oportuna o adecuada va a ser antes de las 14 semanas. Entonces, cuando yo cargo a esa paciente del primer control, tengo que tener varias cosas en consideración. Si se dan cuenta, eso no es en amarillo porque tengo que hacer todo ese tipo de trabajo en el primer control. La anamnesis para ver si hay alguna patología, el control del peso, determinar la presión, o sea, cómo está ingresando esa paciente al embarazo, con qué peso, si es obesa, si es demasiado, si está con desnutrición, si es que hay alguna alteración de las presiones arteriales o si tiene alguna comorbilidad. Pero sobre todo tengo que determinar si es que hay feto, hay un embrión, si es un embrión viable, no solamente si hay uno, ¿no? Si es un embarazo general. ¿A qué edad está entrando a ese embarazo? ¿No? Puede ser un adolescente, puede ser una paciente ya mayor, puede ser una fertilización in vitro, ¿no? Donde ese embarazo pues, tiene que ser bastante cuidado porque es bastante deseado ese embarazo. Después tengo que medir la altura. Obviamente la altura no la voy a poder medir en el primer control, ¿no? No se puede, porque todavía no ha salido de la cavidad pélvica. ¿A qué semana sale el útero de la cavidad pélvica? De la cavidad pélvica 12 semanas, ¿no? Las 12 semanas. Entonces, todavía después. La ajusticiación del latido cardíaco va a ser bastante difícil, a menos que sea una ecografía hacia la gestacional. Y después, bueno, vamos a pedir la observación de laboratorio de rutina, todo lo que implique tener algún factor, ¿no? La evaluación de estado nutricional es cuánto usted, señor, va a aumentar de peso. Si está entrando en una obesidad, pues no va a aumentar demasiado de peso. Si está entrando con desnutrición, tiene que adecuarse a las exigencias del embarazo para que tenga una buena nutrición y una ganancia adecuada. Determinar el grupo sanguíneo y factor. ¿Qué implica eso? ¿Qué grupo sanguíneo tiene la madre? ¿Qué grupo sanguíneo tiene el padre? Y el riesgo de incompatibilidad que puede tener con el feto. ¿Cuál es el grupo sanguíneo normal que debería tener una madre y el hijo?
Pego consanguíneo. O positivo en la madre. Para que no pase nada, para que no haya alguna alteración, el bebé debería ser también o positivo, ¿no? O puede ser también un poco menos de riesgo. ¿Cuándo hay más riesgo en compatibilidad? ¿Con grupo o factor? ¿Grupo? Factor, ¿no? Si es negativo, si normal positivo y el bebé es negativo, hay riesgo, ¿no? Hay más riesgo de que me haga alguna inmunización. Aquí hay veces que me haga una incompatibilidad nomás, ¿no? Para que no me haga una inmunización, esa paciente tiene que recibir sus vacunas. Inmunoglobulina, antidengue. ¿A qué edad gestacional? ¿Cuándo? Cuando hago ese tema, entre las 28 semanas y al final del parto. ¿Ya? A las 28 semanas y al final del parto. Determinar la hemoglobina que está ingresando a la paciente. Porque puede estar usando como anemia. Y por fisiología del embarazo, esa paciente va a cursar con anemia, aunque se haga todo lo que pueda hacer para bajar la hemoglobina. Quizás no llega a niveles de anemia, pero sí va a bajar la hemoglobina. Si entra ya con anemia, la hemoglobina va a bajar mucho más y va a entrar una anemia severa. Puro cultivo. Una infección urinaria. ¿Cuándo se dice que es complicada? ¿En qué casos? Una paciente o un paciente que tenga alguna compromiso urinario, una infección urinaria complicada. Cuando una gestante tiene infección urinaria, también se considera una infección urinaria complicada, porque puede afectar al embarazo, sobre todo al primer trimestre, provocando RPM, o sea, membranas, amenaza de parto pretérmino, ¿qué más? Infecciones, poliomelitis, son infecciones que suben hasta pielonefritis. Después, detección de la diabetes gestacional, los niveles de glucosa. Los niveles de glucosa hay que determinarlos si es que esa paciente está cursando o con una diabetes pregestacional o con una diabetes o con resistencia a la insulina. ¿Quiénes de las mujeres preconcepcionales tienen más riesgo de hacer diabetes gestacional? Las mujeres que tienen ovario poliquístico, porque de por sí están iniciando con una resistencia a la insulina, ¿no? ¿Y cómo yo diagnostico diabetes gestacional? Porque ahí dice, ¿no? Detección de diabetes gestacional. No se puede tocar, ¿no? Se puede diagnosticar diabetes gestacional en el primer trimestre. Ojo que el primer trimestre es hasta las 14 semanas, por eso sale 14, un signo menor, ¿no? ¿Puedo diagnosticar diabetes gestacional en el primer trimestre? ¿Puedo? ¿Puedo diagnosticar diabetes gestacional en el primer trimestre? No, no puedo, ¿no? Si diagnostico glucosa elevada ahí, me sale, digamos, viene gestantes de 11 semanas, obesa, y con glucosa de, o sea, 200, en ayunas, ¿qué es? ¿Diabetes gestacional? Probablemente sea diabetes mellitus, ¿no? Porque tiene ya factores de riesgo de obesidad, de repente tiene antecedentes de un embarazo previo con macrosomía fetal, y aparte que en ayunas me está con glucosa de 200, eso ya no es una diabetes gestacional. ¿Cuándo yo puedo diagnosticar diabetes gestacional? A partir del segundo trimestre. A partir del segundo trimestre. De las 24, 28, a partir de esa edad gestacional es adecuado hacer ese diagnóstico. ¿Puedo diagnosticar diabetes gestacional en el tercer trimestre? Pero diabetes mellitus en el tercer trimestre, sí se puede. De repente es una paciente que nunca ha venido a sus controles y viene con glucosa de 250. Eso ya no es diabetes gestacional, es una diabetes mellitus, muy elevada la glucosa. Peor si no tenemos respiratarias.
Descarte de sífilis, prueba rápida de sífilis, VIH dice abajo, o sea, son infecciones que pueden causar bastante repercusión en el embarazo, sobre todo con la posibilidad de que tenga infección TORCH. ¿Ah? La infección del TORCH, del grupo TORCH, tiene más implicancia o afecta más al embarazo si se contagia en el primer trimestre. La mortalidad del bebé es mucho más que se contagia en el primer trimestre, a que se contagie en el último trimestre. Después la vacuna antitetántica, pues hay que colocarla para evitar, no todas las colocan. La toma de Papa Nicolau, también hay que hacerle. El Papa Nicolau, ¿a qué edad gestacional, hasta qué edad gestacional se le puede hacer? O en cualquier momento. En cualquier momento se puede hacer, pero lo ideal es hacerlo hasta antes de las 16 semanas, dependiendo también de cómo sea la paciente, ¿no? Porque puede estar en un estado basal, normal, no tiene ninguna patología infecciosa en esa zona, se le puede hacer. Pero lo ideal es hacerlo hasta antes de las 16 semanas. ¿Se puede hacer después? Sí, pero lo ideal es antes. Evaluación por, estomatología, evaluación con ecografía, sí, pues tiene que haber las tres, ecografía que debe hacerse, la administración del ácido fólico hasta qué edad gestacional es ideal dar el ácido fólico. Hasta 3 meses, ¿no? De los primeros 3 meses del embarazo. Pero se dice que actúa o es ideal que reciba o donde va a realizar una potente acción a nivel de desarrollo es hasta las 8 semanas. ¿Por qué hasta las 8 semanas? ¿Por qué? Porque es la etapa embrionaria, ¿no? ¿Hasta dónde es la etapa embrionaria? 8 semanas, ¿no? Bueno, por eso es que ahí, o por ahí no tiene necesidad de hablar, o sea, para que no haya esa generación, ¿no? Pero lo ideal es la etapa embrionaria, porque pues, se está desarrollando todo, los discos embrionarios se están terminando de desarrollar, y después que solamente ve que es crecimiento. Entonces, edad gestacional ¿se puede dar más tiempo? Sí se puede dar, pero lo ideal es hasta las 8 semanas para evitar cualquier complicación. Administración de hierro, a veces sigue dando hierro y ácido fólico, administración de calcio, información sobre la salud sexual, psicoprofilaxis que a veces se da, a veces no, estimulación prenatal, cuando hay que tener comunicación o tratar de estimular esa comunicación de madre-feto o madre con su bebito, ¿no? Ya hicieron toda la clase con la doctora Alejandro, historia clínica, la hicieron, ¿no? Ya. O sea, lo primero es anamnesis, ¿no? Todos los antecedentes. ¿Cuál creen que es la parte más importante de toda la historia clínica? Por lo menos de esas partes. Sí, ¿no? Sí, esa parte es importante porque, de acuerdo, o sea, no solo es fecha última de menstruación, sino este ítem de acá, ¿no? Porque si yo sé la fecha última de menstruación o tiene una ecografía del primer trimestre, una ecografía precoz, me puedo determinar qué edad gestacional es y en base a eso, ver qué patología puede estar cursando esa paciente, ¿no? La otra importante, bueno, es pues, ver los antecedentes ginecobstétricos o antecedentes personales, ¿no? Pero la parte de la edad gestacional es importante para determinar la fecha probable y en qué etapa se produce, en qué etapa está de la gestación. Entonces, para eso, pues, ya les habrán explicado que hay que llenar bien, porque todo es la paciente. Cuando viene a su control prenatal y ustedes cuando hagan pues, en la práctica, toda gestante tiene su carnet de control. Y todo lo que vamos a saber de esa paciente tiene que ser acá. Todas nuestras patologías y datos no solamente es escribir, ver lo que tiene, recitarlo como poesía, no. Hay que tratar de interpretar todo lo que hay ahí para ver qué morbilidades puede haber. Entonces tiene que ser una historia clínica bien llenada. Ustedes desde ya tienen que aprender a llenar eso. No solamente la obstetricia es la que llena, no solamente las internas o las licenciadas
utilizan, como ustedes también, o futuros médicos tienen que saber cómo llenar. Ya en la práctica poco a poco se va a aprender eso. Ahora, algunos que nos han contado seguramente, gineco, habrán ido o habrán visto alguna parte de control perinatal, ¿no? Los algunos llenan todo, otros no, quizás por la cantidad de pacientes, a veces no se llena todo, pero lo cierto es que deberíamos llenar todo, y a veces no se llena. Y lo peor es que a veces tampoco se llena esto, pero debería estar llenado. ¿Por qué? Porque ¿qué datos me da ahí? Uno, pues me va a dar, eso es la que es la uterina. Y eso de acá es peso. ¿No? Peso. Entonces, tengo que, en base a eso, yo ver mi curva, cómo va creciendo esa barriga o el peso de la madre. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esas curvas? ¿Qué les parece? No, sí, doctor, ahí está la rayita justo en la parte verde. De repente está mal. O acá parece que estaba afuera en la parte verde y está normalizado, ¿no? Parece algo así. Eso hay que saber interpretar. Porque cuando yo veo una curva así, no significa que porque esté terminando en lo normal, dentro del cuadrito está bien, ¿no? Prácticamente hay un crecimiento o un aumento de peso muy vertical. El crecimiento o el aumento de peso debería ser horizontal, manteniéndose los elementos pero siendo horizontal. Acá lo que ha pasado es que la paciente pues, no ha ingerido alimentos por X motivo y en el último trimestre ha aumentado demasiado de peso. Entonces eso no está bien. A ver, puede haber un factor de riesgo, sí, puede haber. La uterina ha estado por sus límites, ha estado aumentada. Y lo que tengo que llenar, bueno, en el carnet de control, bueno, el control cuando bien venga, se va a llenar adecuadamente la primera casilla, ¿no? Hay veces que llena la uterina, viene con 14 semanas, o bueno, viene con 8 semanas. Le voy a poner algo en la uterina, no, porque todavía el útero está adentro. No, pero la ecografía dice que el útero mide, no sé, 10 centímetros, ¿no? Eso es ecográficamente, intrapélvicamente. Diferente a cuando uno mide. Y bueno, los controles prenatales, lo que hay que priorizar es que todo, casi todo, se haga en las primeras semanas del embarazo, en el primer trimestre. Y poco a poco tratar de ir escalando, yo sabiendo cómo está empezando ese embarazo. Entonces, si viene con un periodo, como dije anteriormente, se ha recibido su ácido fólico, sus vitaminas, sus suplementos, bien. Llega a las 14 semanas, hacer su ecografía genética, idealmente, una de las primeras ecografías más importantes. Bien, sigue subiendo, todo va yendo bien, una ecografía morfológica, que es la otra ecografía importante, con eso ya va disminuyendo el riesgo de alguna mortalidad en ese embarazo. Entonces puedo estar diciendo que está muy bien. Va avanzando, evalúo ya ese crecimiento de las 30 a 34 semanas y al final, entonces, con todo eso que ha salido bien, puedo decir que ese embarazo va a terminar lo más probable. Pero si yo desde el inicio del embarazo detecto que algo está mal, entonces en algún punto se le tiene que abordar o terminar el embarazo o pedir los exámenes laboratorios indicados para la patología que esté cursando. Entonces, el control prenatal debe centrarse más en los primeros controles, no en los últimos controles. Como dice la pirámide, ya que encontramos varias cosas, ¿no? Aparte de lo que yo he dicho en la ecografía, también dar indicar sobre cómo deben ser las relaciones sexuales, cómo debe ser la toma de vitaminas, sobre todo en la edad que se encuentra, como dije anteriormente, ¿no? Si es una paciente adolescente o si es una paciente añosa. ¿Y cuándo digo que es una paciente o una gestante adolescente? ¿De qué edad queda ahí considerada una gestante adolescente? ¿De qué edad? ¿La lista?
¿De qué edad era el bebé? De los 11 a 17 semanas, según la norma técnica. Ahí podemos tener embarazo de 6 años. Ahí no está pero la norma técnica tiene que ser de esa edad. Bueno, la inmunización que también debe indicarse al paciente no es obligatorio, pero debería hacerse. Hay algunas que se pueden, otras no por temor. Los suplementos de ácido fólico y el sulfato ferroso, de acuerdo a la edad gestacional, se va aumentando la cantidad, ¿ya? Incluso también el suplemento de calcio. A partir de qué semana se da calcio, a partir de las 18 o 20 semanas. ¿Ya? A partir de 20 semanas, 18 o 20 semanas. Lo ideal es dar unos 1.000 miligramos al día. Y bueno, el ácido fólico, por ejemplo, principalmente es hasta las 8 semanas, pero se puede dar hasta los 3 meses. O sea, 12 semanas, 10 semanas. Y la recomendación de la OMS para los controles prenatales es tener mínimo 8 controles prenatales. 8 controles prenatales. Pero según la norma técnica nacional, por lo menos tiene que haber 6 controles prenatales. Y el control en un adolescente, pues, por ahí dice hasta un mínimo de 8 sobre adolescentes menores de 15 años. Es que las de menores de 15 años, las complicaciones son mucho más. Ahora, hay adolescentes tempranas y hay adolescentes tardías. Las adolescentes tempranas son las que cursan con más complicaciones, no solamente por el estado de desarrollo de la misma paciente, sino por el desarrollo de ambos, ¿no? De la mamá y del adolescente. Una adolescente tardía, ya con 16, 17 años, va a disminuir de riesgo, pero de todas maneras. Pero cuando hay este tipo de embarazo de 15 años, hay que enfocarnos más o debe ser más los controles que se realicen. Y como dice, hay un mínimo de 8 controles. Mínimo de 8 controles. Y bueno, tiene que pasar por todos los. A ella sí, con más rigurosidad, tiene que pasar por todos los servicios, incluyendo psicología, incluyendo la parte de edad, porque puede tratarse de una violación de fondo. Y siempre se comunica con el tema legal que puede ser sana. Hay un caso acá, de mi gesta de 18 años de edad, con altura de 1.52, pesas, sin el embarazo ha pesado 53 kilos. Y estos son los controles que atendían al paciente. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Está todo bien? ¿Hay algo malo? ¿Va a ir mal ese paciente? ¿Debe ser referida? La edad gestacional se está controlando desde las 11 semanas. Segundo control, 18, 28, 32, 34, 36, 38. La presión, bueno, el peso, 52, no, 53, bajó un poco, ¿no? Probablemente por las náuseas, vómitos, hiperemesis o emesis gravídea, pero después ha ido aumentando, ¿no? ¿Qué les parece? Y la presión, ¿no? ¿Cómo ha ido? De 160, subasal, después el triglicérido ha aumentado, la gluterina, bueno, también está ahí. Los latidos, ¿qué les parece? ¿Todo bien? ¿Alguien que me diga algo? La presión está elevada en el último. Se le va a dar el último, ¿no? Me pude haber dado cuenta antes de que se eleve así la presión. O ya el último, hermano. No, yo ahora sí tiene que bueno, ahora sí hay que hacer algo. Desde antes, ¿no? ¿O no? ¿Se pudo haber advertido ese incremento de presión desde antes? Sí, claro que sí. ¿Cómo? Sabiendo que, analizándolo, ¿no? Ese es el punto, analizarlo. La edad gestacional, bueno, ya. El peso, ¿qué les parece el peso? ¿Cuánto de peso subido? Mucho también, ¿no? Sería yo. La gluterina. Porque yo como. Parece que está bien. Sí. Nada. Más todavía. Mira, la presión. La presión, vamos a decir
Ese es su basal. Disminuyó, aumentó un poco en las 28 semanas, aumentó un poco más en las 32 semanas, siguió aumentando, las 34 obviamente hasta ahí, desde las 28 semanas ya pasó su basal, más de 15 milímetros de mercurio de sodio. 6 semanas ya, pues claro, ya eso ya se ve venir que esa presión va a llegar a esto. Y a veces el paciente probablemente en su quinta o cuarta tensión ni sentía nada. Recién está sintiendo, pues de repente a las 7 semanas, pues no progresivo. Entonces, en base a eso, yo tengo que saber cómo fluctúa la presión en el embarazo. Si yo tengo mi embarazo, cuando empieza el embarazo, digamos, hay una presión basal. Y esa presión basal va cambiando de acuerdo al trimestre. El primer trimestre inició con X, el segundo trimestre esa presión va a bajar, va a disminuir. Y sabemos por qué va a disminuir, pues no. Aumento de progesterona, mayor vasodilatación, se distiende ese tejido, tiene que haber mayor extensibilidad, entonces también en los vasos con los músculos lisos de las arterias también hay distensión, entonces hay una dilatación. Por lo tanto hay una caída de la presión, una caída fisiológica, que después se normaliza, ¿no? Disminuye. En cambio, ¿qué pasó en el anterior paciente? En vez de disminuir, ¿qué pasó? Aumentó, ¿no? Bajó un poco, sí, en las 18 semanas, ¿no? Pero después fue aumentando, o sea, debió aumentar quizás después, pero se adelantó, empezó a aumentar en la tercera, cuarta tensión. Eso no está bien. Entonces de ahí ya puedo estar viendo, no, acá está pasando algo. Ahora, la hemoglobina es otro factor que va a tener que tener en cuenta también. ¿Ya? Por la anemia que impulsa las embarazadas. Fisiológicamente pasa casi lo mismo. Como le dije anteriormente, la presión baja, generalmente en el segundo trimestre, la hemoglobina debe pasar lo mismo. ¿Por qué pasa lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa que la hemoglobina disminuye? ¿Por hemodilución? ¿Por qué es la hemodilución? O sea, ¿qué es eso? Aumenta el plasma. ¿Ya? ¿Qué más? ¿La hemoglobina no aumenta? ¿Disminuye? Mucho más que la hemoglobina aumenta el plasma, ¿no? Ambos aumentan, pero el que aumenta más es el plasma, lo que ocasiona que hay la hemodilución, ¿no? Bueno, y ahí también lo que dice la diapositiva, que hay que tener en cuenta también, eso pasa pues en las voces, puedes tener eso, pero a veces en la sierra de Partenila, las hemoglobinas pueden ser mucho menores, y para eso ya la tabla de hemoglobina del embarazo va cambiando, son otros valores, ¿no? ¿Cómo es en la parte de la sierra mayor altitud? ¿Cómo es? ¿Cómo es la hemoglobina? A veces hay poliglobulia también. Hay poliglobulia, se necesita más hemoglobina que capte ese poco oxígeno que puede haber. ¿No? Necesito más soldados para dedicarme a lo poco que hay. Hay mucho oxígeno, necesito los niveles normales de hemoglobina. Luego sí, nuevamente, ahora nos vamos con el peso. ¿Qué les parece el peso? No, sí, aumentó ¿cuánto? 13 creo que dijeron. ¿Cuánto? 13, 12. Pero una cosa es que desde el primer control hasta el último, eso es una cosa, que no es lo ideal ver por ese lado. Lo ideal es ver cómo va aumentando entre control y control, sobre todo desde el segundo trimestre. Como ya los controles son mucho más seguidos. Entonces yo tengo que ver cuánto está ganando de peso mi paciente en el tercer trimestre. Entre las 34 y 36 semanas, en 2 semanas, ¿cuánto ha aumentado? ¿Cuánto ha aumentado? 2.6 creo, no.
2 kilos. Y entre 36 y 38, ¿cuánto aumentaba? Casi 2 kilos, ¿no? ¿Estará bien? O sea, por semana más o menos aumenta 1 kilo. ¿Está bien ese aumento de peso? ¿Está bien? ¿Cuánto gana una gestante en ese trimestre por semana? ¿Cuánto gana? En promedio. En promedio gana 500 miligramos por semana. Que sea 1 kilo es porque está pasando algo. O bien, esa paciente está cursando con aumento demasiado de retención de líquidos, recuerdo es una preeclampsia, que hay una obesidad de fondo, que hay problema de diabetes o algún problema metabólico. Pero no es normal, entonces yo tengo que buscar eso, qué patología pues a cursar. Como les digo, hay que analizar ese cuadro, no solo ese que vio con este video. Ganancia de peso, embarazo, sí, yo sé que es entre 6 y 16 kilogramos más, no todavía mucho, pero tiene que haber una subida normal del peso. La ganancia de peso promedio 500, pero ya más de 500, incluso más de 700, ya no estaría bien. Pero si la ganancia también es menos de 200 gramos por semana, no está bien. Como les dije en un inicio, la ganancia de peso no puede ser demasiado vertical. En el anterior gráfico cuadrículo que puse, sí, ha ganado 13 semanas, es lo normal, pero no es tan normal si me está elevando demasiado en el último trimestre. No es tan normal si me gana en pocas semanas demasiado peso. No es normal. Entonces la curva de crecimiento debe ser más horizontal o vertical. Entonces, al analizar eso, ya tengo una visión de que puede estar cursando o puede cursar, no sé, pues, con macrosomía o con un problema metabólico. Entonces tengo que encontrar la probabilidad de que pueda estar cursando. Y la altura uterina, ¿no? Para otro ítem también que está ahí en el control. La técnica de la medida tiene que ser una, bueno, voy entre los dedos, índice mayor, que sería el sífilis pubis, o de la parte del borde superior del pubis, como dije clásico, ¿no? Una paciente echada, ¿no? Con las piernas dobladas y con las piernas separadas. Una paciente que hace una posición adecuada y el lado derecho. ¿No? Ahí este gráfico, me imagino que todos de su cinta, ¿no? Bueno, deberían tener toda su cinta, ahí sale, bueno, como debe ser, el mismo gráfico, ¿sabes? Todos tienen que tener su cinta para que poco a poco vayan familiarizando con la medida del útero, del altura uterina. Ahora, la altura uterina, si ustedes la miden bien, van a tener un dato importante para saber en qué edad gestacional se encuentra. El paciente viene, me salió un bulto en la barriga, viene, se escucha latidos, está embarazada. Como no menstruaba, no le da importancia, mejor si no menstruaba, y viene a la consulta o viene a su control. Entonces, si yo mido la altura uterina adecuada, entonces voy a saber en qué edad gestacional se encuentra, probablemente. Generalmente, la altura uterina con la edad gestacional coincide entre las 18 a 32 semanas. 18 y 32 semanas. Ahora, usando las manos, más o menos dónde se ubica la altura uterina también se puede calcular de acuerdo al tamaño, ¿no? Si se ubica, digamos, hasta el ombligo, por ejemplo, tiene alrededor de 22 semanas, o por debajo de las cifoides, 36 semanas. Pues en base a eso yo voy calculando. Entonces, como dice, desde las 12 semanas, ya que el útero comienza a aparecer, ¿no? Como mencionaba anteriormente, con la síntesis, y a partir de esa edad se puede tratar de ubicar los correlativos, a veces no, cuando sea más grande, 14, 15, que se ubican los correlativos, pero lo cierto es que a partir de las 12 suele salir de la cavidad pélvica. Ahora, para calcular la edad gestacional también hay otra fórmula, que es la fórmula de Mandón. Altura uterina por 8/7 también puede dar la edad gestacional. Es otra forma de medir la edad gestacional. Y el peso por altura uterina, la
varias formas de medir el peso. El más conocido por literatura es la regla de Johnson. Calcule el ponderado fetal de acuerdo a la regla de Johnson con una altura uterina de, no sé, a ver, de 28. Entonces, de acuerdo a si está encajado o no, puedo restarle 11, o restarle 12, y multiplicar por 155, más o menos 200. Esta fórmula de acá arriba, que es la uterina por perímetro abdominal, más o menos 100 gramos, generalmente se utiliza en países latinoamericanos, pero por literatura nosotros también debemos saber a Ray Johnson. Se utiliza más pues, en la bibliografía americana, ¿no? Pero a veces pues, las mujeres de allá no son de la misma medida que los de acá, por eso a veces utilizan la otra forma. Doctor, ¿y de qué depende sumar más 200 gramos o restar los 200 gramos? ¿Cómo? En la regla de Johnson, ¿de qué depende sumar o restar los 200 gramos? No, es que te da un margen ahí, promedio. Puede estar entre, digamos, pedazos, digamos, 1 kilo. El peso puede estar entre 1 kilo más o menos 200. Es una estimada. Después calculo ponderar el fetal en gestantes, igual lo otro, la cinta, más o menos. O sea, si yo ya viene la paciente, todo, no tengo ecógrafo, nada, también se puede calcular por teoría, ¿no? Generalmente cuando tiene 22 semanas, ¿cuánto pesa el feto? 500 gramos, ¿no? Generalmente. 21 semanas, ¿cuánto? Ya 1 kilo. Y a partir de 28 semanas ya estamos llegando a qué trimestre, al tercer trimestre, acuérdense, ¿no? Primer trimestre, 14. Segundo trimestre, 28. Después de 28, tercer trimestre. Y a partir del tercer trimestre, ¿qué dijimos? ¿Cuánto gana de peso por semana? Más o menos 500, de 500 y 200, ¿no? Entonces, ese debe ser los pesos estimados por los cuales yo puedo calcular. Tengo varios factores por donde poder calcular, de acuerdo a lo que yo quiera manejar, de acuerdo a lo que me pidan. Otra cosa también que debemos saber, los edemas puede haberlas embarazadas, no es algo anormal. Lo anormal sería que ese edema vaya creciendo, que siga aumentando, que siga ascendiendo. Si sigue ascendiendo y llega hasta la parte inferior de abdomen, o en el mismo abdomen, o decae, o se va haciendo más generalizado, eso ya no es normal. Puede estar cursando algún problema, que generalmente es la preeclampsia, algún problema renal, algún problema de fondo. Y a eso lo llevamos a pasar, ¿no? Pero hasta cierto punto el edema es el edema puede ser fisiológico. Los reflejos osteotendinosos, que también está en control prenatal. ¿Qué me indican los reflejos osteotendinosos? Si hay un equilibrio, ¿de qué? Hay una respuesta adecuada, ¿no? O sea, la respuesta del sistema nervioso, de acuerdo a donde se está ubicado ese reflejo, patengar, a nivel superior e inferior, ¿no? Lo normal es que haya cierto reflejo, pues cuando con el doctor le ponemos 2 cruces, ¿sí? No es un reflejo muy aumentado, muy rápido, y tampoco es un reflejo muy vago o nada de reflejo. Entonces, en base a eso también yo puedo evaluar qué patología puede estar cursando, ¿no? La preeclampsia cursa con reflejos aumentados o reflejo disminuido. Aumentado o disminuido. Aumentado. Por eso es que cuando se da demasiado el tratamiento de preeclampsia, cuando se da sulfato de magnesio, a veces cuando se pasa de la dosis puede causar arreflexia o hiporreflexia. Que no es lo adecuado. Eso es el extremo, ¿no? Del tratamiento de cuando hay reflejos aumentados, lo bajo de demasiada preeclampsia con sulfato de magnesio, eso me llega a arreflexia. Y eso no está bien.
Y luego también las maniobras de Leopold, que están dentro del control prenatal también. Las maniobras de Leopold, a partir de qué edad gestacional se puede realizar. ¿Verdad? Vean Alvaradito, no hay un librito que se llama Alvaradito, no conocemos solo resumen nomás de eso. Ya nada, algo pues, Alvaradito, hay un librito de donde salen cositas. Todas las obstetricias de ustedes también tienen que ver eso mínimo. Están bien ahí, ¿no? Ya. Entonces, a partir de las 28 semanas se puede realizar la maniobra de Leopold. Eso es básico, básico. Un estudiante de medicina debe saber esto así. Como pasando visita, no va a responder por la estudiante de obstetricia. Ahora, la primera maniobra. La primera maniobra, bueno, fíjense, cuando vamos a hacer la maniobra de Leopold, vamos a empezar de arriba hacia el medio, o sea, hacia abajo. De arriba hacia abajo. Doctor, hágame las maniobras, no van a empezar de abajo, ¿ya? De arriba, del fondo uterino. Y en el fondo uterino, ¿qué cosa está ubicado ahí? ¿O qué se relaciona ese fondo uterino? Entonces ahí lo que puede encontrar si es que hay dorso, si es que hay cabeza, la parte cefálica, la parte pélvica, ¿no? Entonces eso tengo que relacionar en el fondo uterino. Y lo tengo que hacer con mis manos, como se ve en la gráfica. Ya acá pueden presentarse por el longitudinal, si está oblicuo, si está transverso. En la parte de uterina, algo que no les dije es que de repente a veces no se puede relacionar bien una altura uterina con la idea gestacional por cómo es el bebé. De repente es un bebé que está transverso, con eso funciona la uterina radial incluida. Bueno, primera maniobra entonces, ¿qué cosa está ocupando el fondo uterino? ¿Qué parte del feto ocupa el fondo uterino? ¿Ya? Esa manera colocado de frente el paciente, siempre del lado derecho, se va a palpar colocando ambas manos por debajo de las costillas. ¿Qué se percibe? Cabeza, región pélvica, dorso, tronco. Voy bajando. Segunda maniobra, igual con las dos manos. Entonces, con las dos manos voy a hacer los flancos para ver en qué parte se para el dorso. Ahora, el dorso es la parte más, obviamente la parte más dura. Si yo paro con el dorso, va a ser más regular la superficie, va a ser más consistente, a diferencia de si paro con la otra cara, donde va a haber irregularidad, no va a ser muy simétrico, incluso a veces puede haber movimiento. Entonces, tenemos que diferenciar. Por eso tengo que colocar mis dos manos ahí. Se ubica la espalda del dorso relacionado con el lado derecho y izquierdo de la madre, señalando con lo que son frente al paciente, ponemos más ambas manos y se ubica de qué lado está. Si está al lado derecho, derecho, y está al lado izquierdo, izquierdo. ¿Listo? Bien. La tercera maniobra, voy bajando. Ya empezó de arriba, en el medio, ahora abajo, la tercera maniobra. Entonces hago mi mano como si fuese pues una garra y voy palpando, tratando de decir que se presenta en la cabeza, ¿no? Por la región pélvica, comparándolo con mi otra mano en la parte del fondo. Yo diferencio entre la parte pélvica y la cefálica porque la cabeza es más consistente, más sólida, ¿ya? Es más sólida. En cambio, la parte pelviana es un poco más blanda, menos sólida. Hay confusiones inclusive. Entonces, entre más toquen al paciente, más se practiquen, van a poder diferenciar uno del otro. ¿Listo? Y lo que dicen es importante también. Si la parte de presentación no está encajada, se percibe un movimiento de feto, que en general, pues la cabeza me va a ser como un pelotero cuando no está encajado. Y ahí se va a poder diferenciar bien si es la cabeza o la región pélvica. La tercera maniobra. La cuarta maniobra, igual con las dos manos, ya un poco más abajo. El examinado se coloca mirando lo que dice la gestante. Siempre está del lado derecho, pero esta vez la mirada o la dirección del examinador es hacia abajo. Las dos manos tratando de
pasando su encajamiento. 4 millones. Y la otra cosa que también está en los controles prenatales se ve cómo va la evolución de los pezones. Y eso es algo que hay que transmitir a la paciente, porque inicia sus controles con un pezón pequeño, inclusive a veces invertido. Llega el embarazo, termina el embarazo, ese pezón pues no está bien formado y al no formarse bien no va a detectar. Sufre el bebé y sufre la mamá. Entonces desde antes ya, inclusive desde el trimestre cuando va aumentando el tamaño del pezón, se va advirtiendo que se da la maniobra de formación del pezón. Se coloca brasiles de 1 o 2 tallas menores para que la presión sobresalga el pezón, permitiendo que salga, se exponga más el pezón, que no haya algo que pueda obstruir. Y eso es como el que les mencioné anteriormente, los quintos que se pone la mano para ver si hay encajamiento. Si llega a las 38 semanas, o sea, ya a término, y todavía se ve la cabeza, se falta abrir la cabeza, es probable que no ha encajado, y lo más probable es que termine cesárea. Pero si yo a las musas parto mi cabeza, entre 8 semanas, lo más probable es que se parta, va a terminar un parto por vía baja, parto vaginal. Y otra cosa que hay que saber, bueno, ya les dije anteriormente, el objetivo de exámenes que se piden, las ecografías también, genética, morfológica, el Papa Nicolau, lo ideal es en menos de 16 semanas, después de la edad gestacional. Y si yo encuentro ascus, lie bajo, lie alto, desorden epitelial, ¿qué se hace? Nada, no puede haber regresión inclusive. La biopsia no debería tomarse, se puede, pero no debería tomarse, sobre todo si está en segundo o tercer trimestre. En esos casos yo me anticipo si el caso de la lesión del cuello del útero está demasiado lesionado. Incluso si el cáncer, obviamente, puede que haya amenazas de parto o amenazas de aborto. Y el mismo cuadro, para terminar. Entonces, ¿qué nos llama la atención ahí? Sí, doctor, que la presión fue aumentando. Aumentó, llegó a 150, 110. El paciente seguramente lo ha hecho reclamación severa. Pero llegó a las 38 semanas, donde pudo haberse realmente agarrado a nivel rural o hospitalario. ¿Qué otra cosa más llama la atención? El edema. ¿Ah? El edema. ¿Edema? No percusa. Ya. ¿Qué más? ¿Qué tiene el peso? Ha aumentado mucho de peso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa con la altura uterina? ¿Está qué? No puedo recordar. Ya, bueno, ya. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede significar eso? De hecho, patología podemos hablar. Por ahí hay varias patologías que podemos sacar de ahí. ¿Qué patología? La una. He recibido muy bien, otra. Ya, bueno, también. Ya, ¿qué más? ¿DPP? ¿No? ¿Por qué DPP? A ver, no. Mira, estuvo bien lo que dijo, pero, o sea, sí me puedo, por todo lo que tengo, sí, puede haber eso, ¿no? Puede haber, pero para yo tener DPP, puede ser como factor de riesgo, pero para tener DPP, si acá de repente el riesgo pudiera estar demasiado alto, ¿no? Quizás ahí, relacionado con eso, sí, pero pero para demostrar DPP necesito tener dermatodo, necesidad uterina, triásico, ¿no? Sangrado también. ¿Qué más? Preeclampsia, ¿no? Preeclampsia. ¿Qué más? Olvidarlos. ¿Por qué? Sí, está bien, pero ¿por qué? Por la altura uterina. Muy bien, sí, puede ser que la altura uterina no necesariamente sea por haber recibido, sino porque tiene poco líquido. ¿Qué más? Que seno transverso.
¿Qué más? ¿Qué otra patología más? Pueden cursar con diabetes gestacional, con diabetes, bueno, diabetes gestacional. ¿Pueden cursar? Probablemente el peso, probablemente puede que sí. Está aumentando mucho de peso, kilos por semana. No está bien eso. Macrosomía no. Claro, pero puede relacionar, sí, es parte, pero no es estrictamente. Puede haber diabetes gestacional con preeclampsia. Puede no dar macrosomía necesariamente. ¿Ya? Pero lo normal es que sí hagan. Pero ahí estamos fijando más que todo por el aumento de peso. ¿Qué otra patología? Si no hubiera eso, también podría estar ella cursando como una hipertensión gestacional. ¿No? O sea, si yo no me doy cuenta ahí, ¿no? Hasta ahí de repente yo no, bueno, ya sí, paso de un poco de presión, pero no debería. Entonces, más ojo con ese paciente, ¿no? Estando por 28 semanas, me está subiendo la presión, bueno, ya, pues, la cuarta control ya, tengo que hacer algo, porque la presión me está subiendo. ¿Ya? Y la edad gestacional, el tipo de día no está relacionando. Entonces, acá ya están pasando años, y esta paciente ya la tengo que referir. ¿Cuántos años tenía? Bien, todavía, ¿no? Entonces, pues hay que referirla ya. No esperar a que llegue 150 o 110 para pasar. Entonces, a lo que voy es que en base a todo eso tengo que analizar punto por punto y tratar de encontrar alguna patología que pueda relacionarse y hacer pues una intervención oportuna para disminuir la mortalidad. ¿Listo? Doctor, en presentación, ¿qué significan esas sílabas IDS, DFI? Bueno, de abajo. Bueno, ahí